Hace algunas horas se hizo oficial, Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México tiene nuevo director técnico y es un técnico que ha sido campeón 3 veces de la Liga MX. Lo hizo en la Apertura 2012 con los Cholos de Tijuana, histórico. Lo hizo con las Águilas del América en la Apertura 2014 y lo hizo por tercera ocasión con el equipo de sus amores en la Apertura 2019 con los Rayados de Monterrey. Estamos hablando de Antonio el Turco Mohamed, un técnico que ha demostrado que por supuesto tiene capacidad para dirigir y para ser exitoso en la Liga MX. En los años después de que salió de Rayados de Monterrey, se habló, hubo muchos rumores de que podría llegar a Cruz Azul, a Chivas, podría regresar a Monterrey después de la salida del Vasco Aguirre. Incluso pudo ser candidato, o más bien fue candidato a dirigir a la selección nacional mexicana rumbo al Mundial de Norteamérica 2026. Aunque ya, como vimos, Diego Coca es el DT del Tri en estos momentos. Primeramente, ustedes saben mi opinión al respecto a esto. Yo hubiera preferido que el Potro Gutiérrez se quedara en Cruz Azul. Se fue, llegó el Tuca Ferretti, Cruz Azul está en mejores manos. Hubiera preferido que Rafa Puente del Río se quedara en Pumas de la UNAM. Se fue y ahora llega el Turco Mohamed y, en mi opinión, el Turco hará un muy buen trabajo con Pumas en lo que resta del campeonato y ya después, rumbo al próximo, veremos cómo le refuerzan el equipo y qué tipo de salidas se dan y cómo maneja el vestidor el Turco Mohamed. Y sin lugar a dudas va a haber un cambio de ánimo en el vestidor de Pumas porque llega un nuevo técnico. Su discurso no está tan desgastado con este plantel como lo fue con Rafa Puente del Río, porque así funcionan los jugadores. Los jugadores son tipos muy especiales. Así de fácil. Llega un nuevo técnico, se compromete con él, porque son titulares con él, y de repente se cae ese discurso, se desgasta la relación y empiezan a no tenerle la cama, por supuesto, eso no creo que pase, pero empiezan a rendir menos. Y cada vez se tiene que hacer un reset al plantel. Así de fácil. Le pasó varias veces al Turco Mohamed, le seguirá pasando. En cuanto a la polémica que se vive, porque Turco Mohamed fue campeón con el América hace ya casi 9 años. A lo que yo digo, ok, fue campeón con el América, mas no es representante del América, no es americanista de hueso colorado. Por supuesto que no. El Tuca Ferretti fue campeón con Pumas, fue campeón con Chivas, acaba de llegar a Cruz Azul. El Turco Mohamed es argentino y estaba considerado para dirigir a la selección nacional mexicana. Y hay 2 equipos en el fútbol mexicano en el cual el Turco Mohamed se identifica, o en mi opinión, más. Primeramente con Toros Neza, que yo no lo vi jugar, estaba muy joven en aquel tiempo. Pero eso es algo que es bien sabido por todos. El Turco Mohamed y Toros Neza iban de la mano, junto con el Pony Ruiz y varios más. Y Rayados de Monterrey, por supuesto. Mohamed es de Rayados. Para mí hay más polémica si el Turco Mohamed llega a Tigres que a Pumas. Porque sí, se entiende la rivalidad entre Pumas y América. Pero el Turco hizo su chamba, hizo su trabajo. Fue campeón con el América, lo que se le exigió en ese club. La más grande exigencia que hay en la Liga MX. Así de fácil. Y hoy llega Pumas, y hoy tiene que rendir en Pumas. No va a debutar este fin de semana contra Querétaro. Pero muy pronto, en abril, se va a enfrentar al América en un clásico capitalino que por supuesto tendrá ese extra. Porque dirigió al América en su momento. Pero también no hay que olvidar, salió muy mal del América Antonio Mohamed. Y hoy en Pumas, lo que yo espero es que potencie
esa plantilla. Porque sí, Turco Mohamed es un mejor técnico que Rafa Puente del Río. Eso no hay duda. Y tal como lo hizo Vucetich en Chivas, Turco Mohamed es un técnico que puede sacar muchísimo de una plantilla corta. Las puede hacer rendir, puede hacer que saquen resultados. Es lo que yo espero de estos Pumas de la universidad. Porque sí, es un plantel muy corto. Y si no iban a reforzar el plantel, de tal manera que le iban a dar armas para competir a Rafa Puente del Río, se hubieran quedado con Lilini. Porque Lilini conoce las entrañas de Pumas, la cantera, todos los jóvenes. Él los ha formado, él los ha visto jugar. Se hubieran quedado con eso. Habrá que ver qué pasa con el Turco Mohamed. Pero esa también es la realidad de los directivos en México. Y lamentablemente así es. El Turco Mohamed llega y de repente, de un torneo a otro, le van a reforzar muy bien la plantilla a este técnico cuando no se lo quisieron hacer a Rafa Puente del Río. ¿Por qué? Porque no tiene la experiencia, porque no tienen los logros. Y sí, ok. Pero yo hubiera preferido que se hubieran traído a un Jaime Lozano a dirigir a Pumas. Jaime Lozano que se identifica con Pumas. Que sabe la importancia de debutar y generar y consolidar a jóvenes. Pumas es el equipo de los amores de Jaime Lozano. Ya demostró que puede trabajar con juveniles, con la selección nacional mexicana, en los Olímpicos. Para mí Jimmy Lozano era mucha mejor opción que el Turco Mohamed. Se dio esto, ok, le deseo lo mejor al Turco. Y habrá que ver si él debuta a jóvenes, si él potencia a jóvenes. Así de fácil. Y yo sigo con mi discurso. En estos momentos, después del fracaso tote que se dio en el Mundial de Qatar 2022, el fútbol mexicano, técnicos, directivos, jugadores, presidentes, dueños, televisoras, lo que tú me digas, la afición, la prensa, todos deberían de concentrarse en potenciar el fútbol nacional por encima de los clubes de la Liga MX. Me vale madre que sea Pumas, que sea Chivas, que sea Cruz Azul, que sea Tigres, que sea América, que sea Monterrey, Santos, Cholos. Me vale madre. Esos clubes no importan. Importa más el Tri. Importa más la selección nacional. ¿Saben por qué? Porque en Costa Rica hay equipazos como Saprissa y como Alajuelense. ¿Quién los hace caso? ¿Quién los pela? Nadie. Porque el fútbol costarricense no está en el nivel para que lo pelen, para que lo tomen en cuenta. Acaban de quedarse afuera del Final Four. Y eso muy pronto podría pasar en México. ¿Por qué? Porque hay 8 extranjeros en la cancha, 10 extranjeros por plantel, y podría crecer aún más porque los naturalizados no paran. No paran. Pero eso ya he tocado tema en eso varias veces, no quiero seguir aquí, pero por supuesto le deseo lo mejor al Turco Mohamed y ojalá pueda potenciar esta plantilla y potenciar y sacar a jugadores de la cantera, una de las canteras más importantes en la historia del fútbol mexicano, por encima de la del Pachuca, que así está trabajando más, pero tiene más historia la de Pumas. Por lo pronto, esos son mis puntos de vista sobre la llegada del Turco Mohamed a Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Qué opinión te merece a ti? ¿Estás de acuerdo con la llegada del Turco a Pumas? ¿Tendría que haber llegado alguien como Jimmy Lozano o Paco Palencia o alguien más, algún técnico mexicano a dirigir a Pumas de la universidad? Déjalo en la parte de abajo en los comentarios. Yo soy Alexis Carrillo, esto ha sido Saque de Banda. Muchas gracias por el favor de su atención y nos vemos en la próxima.